Hermanos en Cristo Jesús, a todos les damos la bienvenida. Nos gozamos en este reencuentro, poder juntos escudriñar las Sagradas Escrituras, en particular el libro de Hebreos. En el último capítulo al cual accedimos, que es el capítulo número 7, el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está demostrando con las Sagradas Escrituras la superioridad del sacerdocio de Jesús, sacerdocio según el orden de Melquisedec. No en base a inventos humanos, sino en base al fundamento de la Sagrada Palabra de Dios, comenzando desde el libro de Génesis, en ese encuentro entre Melquisedec, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham, aquel que portaba las promesas de Dios. Vimos a este Melquisedec, que se entiende rey de justicia, rey de paz, que vimos bendecir a Abraham cuando le halló. Le bendijo y le suministró ¿qué? Dos elementos muy importantes: pan y vino. Nosotros hemos aprendido en el Nuevo Testamento, en la obra de Cristo Jesús, que representan el sacrificio del Señor, el cuerpo del Señor, la sangre inocente derramada en Cristo Jesús, como Él se lo enseñó a sus discípulos horas previas a su arresto. ¿Qué vimos? Abraham diezmó, o sea, la 10ª parte del botín de aquella batalla victoriosa de Abraham le otorgó a Melquisedec. Por ende, el Espíritu Santo nos habla de que Abraham reconoció a Melquisedec como el sumo sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Y recordamos que aún Leví y sus hijos ni siquiera habían nacido, porque ellos llegaron generaciones después. Por ende, ¿qué demuestra el Espíritu Santo? Que el sacerdocio que ya estaba antes del antiguo pacto, ese sacerdocio de Melquisedec, es el sacerdocio dispuesto por Dios, es el sacerdocio perdurable, eterno. Los hijos de Leví llegaron después, y Leví mismo, dice la Escritura, en cierto aspecto diezmó a Melquisedec, estando en los genes de Abraham, pues aún no había nacido Leví y ya Abraham estaba pagando el diezmo. Por ende, hay un sacerdocio superior demostrado en hechos, no acorde a un invento, no acorde a un capricho humano, sino lo que las Sagradas Escrituras hebreas nos demuestran es que el sacerdocio perdurable y escogido por Dios es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y algo más: el sacerdocio de Melquisedec, del Cristo que viene según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio establecido con juramento. No así el sacerdocio levítico. Se fue determinado de parte de Dios a su siervo Moisés que los hijos de Leví, los hijos de Aarón, tenían que ser los únicos que ministrasen en el tabernáculo terrenal, pero el sacerdote, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, fue ¿qué? Con juramento. Porque en el Salmo 110 vimos que ¿qué? Juró el Señor y no se arrepentirá: tú para siempre serás sacerdote según o acorde al orden de Melquisedec. Cuando Dios jura, hay un énfasis, porque sabemos que Dios no miente en su palabra, pero si además de Dios hablar verdad, establece juramento, es algo irrevocable, es un énfasis. Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es imposible que alguien determine distinto sacerdote cuando Dios ha establecido un sacerdote, un sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Bueno, hasta aquí una breve afirmación de lo que hemos visto en encuentros anteriores. La propuesta para hoy es poder culminar el capítulo número 7. Si bien la enseñanza va a continuar, se nos está guiando a la confianza en uno solo, Jesucristo. Esperemos que haya quedado claro hasta aquí. Van casi 7 capítulos de este libro y todas las pruebas apuntan a la confianza en Jesucristo. El que esté escuchando, alentamos, confía en Jesucristo. Es lo sabio. Por favor, nótese que no son inventos lo que se están declarando, tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. La propuesta para hoy es dar lectura a los versículos 22 al 28. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, como siempre decimos, nos estaremos apoyando en la lectura de la palabra en el texto un poco más literal. Dice así, versículo 22. Por tanto, más también, mejor pacto ha sido convertido fiador Jesús. Muestra una diferencia, esta comparación entre el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, y el sacerdocio levita. ¿Qué ha recibido Jesús? Ha recibido la función de intermediario, fiador, asegurador de un mejor pacto. Dicho sea de paso, eso llegará en el capítulo número 8. Ya veremos de ese mejor, de ese nuevo pacto. Pero por ahora vemos que Jesús, en base a este juramento que Dios hizo en el Salmo 110, es el fiador, es el asegurador de un mejor pacto. Y esto ya tendría que a nosotros dar una grande confianza, que hay alguien que asegura este pacto. Hay un asegurador, un fiador. ¿No ocurría eso en el antiguo pacto? Los sumos sacerdotes no eran fiadores, porque ellos mismos tenían que presentar ofrenda por sus propias vidas, no podían salir de fiadores. Pero ve aquí a alguien distinto. Jesús el Cristo, que no presenta ofrenda por él. No necesita ofrendar algo por él para recibir redención para él, porque él jamás transgredió la ley de Dios. Él jamás realizó un acto de deshonra o desobediencia al Padre, al juez justo. Por ende, él sí puede ser fiador, asegurador, a diferencia de los sumos sacerdotes del antiguo pacto, los levitas. El sacerdocio de Jesús es superior. Es muy importante notar que en este sumo sacerdote que se te está presentando, amigo y amiga, tú tienes la confianza que él asegura el pacto, porque él es el fiador de este pacto y ha sido convertido en fiador. Esa expresión de que ha sido convertido en fiador está en un tiempo perfecto en la lengua griega. Fue convertido ayer, hoy y mañana. Significa que para siempre es el fiador de este mejor pacto. No es a término. No tiene fecha de caducidad su función de asegurador del pacto. Esto te tendría que traer confianza si escuchas tú atentamente la palabra de Dios. Pasemos al versículo número 23. Dice así: y aquellos, ciertamente muchos han sido constituidos sacerdotes, a través de la muerte prevenidos de continuar. ¿Quiénes aquellos? Nuevamente, estamos en una comparación continua entre los sacerdotes levitas y Jesús el Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes levitas, ¿cuántos fueron? Muchos. Plural. ¿Por qué? Porque habrás notado algo en la condición del ser humano. El ser humano nace, vive y ¿qué le pasa? Muere. Este mismo libro nos va a enseñar acerca de eso. De que al hombre le ha sido establecido vivir una vez, morir y luego el juicio. Por ende, los sacerdotes levitas cambiaban. Y fueron muchos, ¿por qué? Porque morían. Y luego de que muere el sumo sacerdote, tiene que llegar otro sumo sacerdote. Y así continuamente. En cambio, versículo 24, dice así: pero. Esa palabra pero muestra un contraste. Es una unión que muestra un contraste. Dice así: pero a través del permanecer de él por el siglo o por la edad, irrevocable posee sacerdocio. ¿Qué diferencia hay entre los muchos sacerdotes levitas que ejercían el sacerdocio en el antiguo pacto, en el tabernáculo terrenal, con el sumo sacerdote eterno, Jesús el Cristo?
que Él tiene vida indestructible. Permanece por el siglo, por la edad quiere decir que no se muere este sumo sacerdote. Y como Él no se muere, mira, ¿qué dice? Versículo 24, irrevocable, intransferible, permanente, todas palabras intercambiables, posee sacerdocio. El sacerdocio de Jesús el Cristo es inmutable porque Él no muta. Es incambiable porque Él no cambia. Es intransferible porque no hay nadie a quien pasárselo. Es permanente porque se apoya en el poder de la vida sobre la muerte. Jesús tiene vida indestructible. Murió una vez y se levantó de entre los muertos y no se vuelve a morir. En cambio, los sacerdotes levitas mueren y continuamente hay que buscar otro sacerdote que continúe la tarea anterior. Este sumo sacerdote que te estamos presentando, Jesús el Cristo, no se muere. No necesitas tú apoyar la confianza en algo pasajero cuando tienes para depositar tu confianza en lo perdurable, en lo eterno, en lo inmutable. Además de que Él no muere, tampoco cambia porque es una de sus características. Eso se nos va a enseñar en el capítulo 13 de este mismo libro. Se nos va a enseñar de parte del Espíritu Santo que Jesús el Cristo no modifica. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tiene sustancia inmutable, incambiable, inalterable, incorruptible. ¿En quién has de confiar? Nótese la diferencia. Los muchos sacerdotes cambiantes, uno después del otro. El único sacerdote según el orden de Melquisedec, fiador para siempre de un mejor pacto, sumo sacerdote con un sacerdocio irrevocable, inalterable, intransferible, permanente. Ahora, un versículo que nosotros alentaríamos, destáquese en el corazón de cada individuo. 25. Por lo que también, dice así, salvar del todo puede a aquellos que se acercan a través de Él a Dios, siempre viviendo para interceder por ellos. Permítanos hacer un pequeño freno en este versículo 25 que es de especial relevancia y puede redimir tu alma si tú estás atento. Escucha, por favor. Por lo que, esto de por lo que une lo que viene enseñando en el versículo 24 del sacerdocio inmutable permanente con lo que va a enseñar ahora. Dado que Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable, indestructible, porque Él no es destruido y tiene vida permanente, dado eso, salvar del todo, y este del todo es salvar completamente, salvar perfectamente, puede. Este poder es habilidad o capacidad. Jesucristo tiene poder, tiene habilidad de salvar completamente. Tiene el poder, tiene la habilidad, tiene la capacidad de salvar perfectamente. ¿A quiénes? Versículo 25. A aquellos. Y si fuésemos estrictos en la traducción, deberíamos de hacerlo así. Que son acercados a través de Él a Dios. ¿Por qué son acercados? Porque está en voz pasiva. La voz pasiva nos enseña que es una acción que realiza otro, no la realizamos nosotros mismos. Aquellos que son acercados a Dios, Jesucristo puede salvar. Pero son acercados a Dios por medio de quién o a través de quién. Acá lo dice. Aquellos que son acercados a través de Él, o sea, del sumo sacerdote a Dios. Hay un solo medio de acercamiento a Dios. Hay una sola fuente, hay un solo camino, hay una sola manera de acercarte a Dios. ¿Cuál? La del sumo sacerdote Jesús el Cristo. No hay otra manera, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro acceso al Padre. Fuera del Hijo no hay contacto con el Padre, pues nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien al Hijo lo quiera revelar.
El Hijo es el medio por el cual somos acercados a Dios. El Hijo nos acerca a Dios y el Hijo nos puede salvar de manera permanente. Por ende, el Hijo es en el único quien tú tienes que depositar la confianza. Al confiar en el Hijo, confías en el Padre. Fuera del Hijo, al Padre no conoces. Fuera del Hijo, tú experimentarás condenación del Padre. El versículo 25 nos habla de la exclusividad de la salvación que se encuentra en Cristo. Causa estupor del oyente, nosotros no estamos abocados ni estamos involucrados, ni siquiera consideramos de interés qué opina el mundo. Estamos llamados solamente a decir lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios creemos que la hemos leído con exactitud, palabra por palabra, y el versículo 25 dice que el medio por el cual somos acercados a Dios es Él. ¿Quién es Él? Jesús el Cristo, el sumo sacerdote según Melquisedec. Destáquese. No existen múltiples caminos al Padre. No existen múltiples maneras. Por más que eso suena agradable de oír por las personas, es una mentira que proviene del pozo mismo del abismo del adversario. El único medio, el único camino, la única manera y el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación perfecta es el nombre de Jesús el Cristo, a quien hoy estamos proclamando, amonestando a todas las personas. Pasamos al versículo 26, dice así: porque ciertamente tal sumo sacerdote también había sido adecuado. ¿De qué manera? Santo, inocente, puro, habiendo sido separado de los pecadores y más alto que los cielos, habiendo sido convertido. Tú necesitas un sumo sacerdote particular, amigo. Tú y nosotros, todo ser humano necesita un sumo sacerdote particular. Uno que ¿qué? Uno que, como en el principio del libro se dijo, fue identificado con los que vino a salvar, se encarnó. Pero siendo identificado con los que vino a salvar, sus hermanos, es distinto de los que vino a salvar. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nacidos de Adán nacimos en pecado. Pero este que se encarnó, concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen, este es distinto, es santo, es inocente, es puro. No hay falta ni defecto en él, y tú necesitas un sumo sacerdote intermediario entre el juez justo y tu propia alma. Necesitas un sumo sacerdote peculiar. Solo en Cristo hayas un sumo sacerdote santo, puro, inocente. El resto de los sumos sacerdotes no están en esa condición. Todos tienen pecado los sumos sacerdotes terrenales, porque todos hemos nacido en pecado y todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Si hay un ser humano que se declara sin pecado, no sabe lo que habla, se engaña a sí mismo e incluso hace a Dios mentiroso. Porque Dios ha juzgado que toda carne ha nacido en pecado. Si yo digo no tengo pecado, entonces Dios miente. Incorrecto. Pero hay uno que nació sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo, Jesús el Cristo, en su encarnación, que es santo, puro, inocente, al igual que su sustancia eterna. Es lo que te conviene, un sumo sacerdote con esa característica. Este sumo sacerdote es más alto, superior a los mismos cielos. Ya veremos en el siguiente capítulo que su sacerdocio lo realiza en otro lugar superior a el tabernáculo de esta tierra, que era simplemente una representación de lo que se nos va a mostrar en el capítulo 8. Este es el sumo sacerdote perfecto. Pasemos al 27, que dice: quien no tiene, este sumo sacerdote, no tiene cada día necesidad, como los sumos sacerdotes, en esta comparación, los sumos sacerdotes terrenales, primero por los pecados propios, sacrificios ofrecer, luego por aquellos del pueblo, porque esto hizo una vez por todas, él mismo habiéndose ofrecido. Nuevamente la comparación es una prueba atrás de la otra. De este capítulo nadie va a tener un argumento para decir yo no tenía pruebas para confiar en Cristo. Si tú rechazas el confiar en Cristo, sea sobre ti mismo tu rebelión. Las pruebas se te están mostrando. ¿Cuál es la prueba que muestra el versículo 27? Los sumos sacerdotes terrenales presentaban sacrificios por el pueblo, porque estaban puestos en favor del pueblo, pero ¿por quién más presentaban sacrificios? Por ellos mismos. ¿Por qué un sumo sacerdote tiene que presentar sacrificio por él mismo? Porque ha pecado. Sacerdotes terrenales dispuestos por Dios, claro que sí,
en favor del pueblo, claro que sí, con una posición muy importante, claro que sí, pero pecadores. Por eso tenían que presentarse en ¿qué? En humildad, con una ofrenda por sus propios pecados y luego ofrendar por el pueblo para que la ira de Dios no sea derramada sobre el pueblo. En cambio, el sumo sacerdote eterno no tiene ofrenda alguna para presentar por él mismo. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Alguien dirá, la Escritura dice que Él se hizo pecado por nosotros, ciertamente, pero Él no pecó, Él cargó el pecado de nosotros, los pecadores. Él nunca pecó. Él sí cargó el pecado y tuvo que pagar en la cruz por el pecado nuestro. Por eso Cristo murió, si no, no hubiese muerto. Como cargó el pecado, se hizo pecado por nosotros, Él tuvo que entregar su vida y luego resucitar de entre los muertos. Pero Él no presenta ofrenda por su pecado porque no tiene pecado. Es distinto a los sumos sacerdotes terrenales. ¿En quién has de confiar? Tienes al inocente, al santo, al puro Jesucristo que no presenta ofrenda por su pecado. Y la ofrenda que Él presenta, nótese en el versículo 27, ¿es continua? O sea, ¿es una ofrenda que tiene que presentar todos los días para ver si Dios se la acepta en algún momento? Nótese, el versículo 27 lo dice, una vez por todas se ofreció. El sumo sacerdote eterno presentó una vez por todas sacrificio. ¿Qué sacrificio presentó? Él mismo. Por ende se ofreció. Nótese, no dijo ofreció un cordero, no ofreció un elemento externo, Él se ofreció. Otra diferencia entre los sumos sacerdotes terrenales con el sumo sacerdote eterno. Tal es el amor que tiene este Cristo para contigo, amigo, que tú hoy estás escuchando. Quizás es la primera vez que escuchas el nombre de Jesús. Es irrelevante si es la primera, segunda, quinta vez. Hoy Dios te está enseñando a través de su palabra que Jesús, el sumo sacerdote eterno, no ofreció un animal por ti. Se ofreció a Él ante Dios por ti. Los sumos sacerdotes terrenales, en favor del pueblo, ofrecían animales por el pueblo. No se ofrecían a ellos. Es más, si se ofreciesen a ellos, Dios no les aceptaba porque la sangre de ellos estaba contaminada. Era absolutamente irrelevante que se ofreciesen a ellos mismos. Era un acto muy de mucho cariño, de mucho afecto, muy bien, pero no tendría relevancia alguna en cuanto a la redención del alma, porque la sangre del sumo sacerdote estaba contaminada de pecado. En cambio, el sumo sacerdote eterno no ofrece un animal, se ofrece a Él como el Cordero de Dios por ti. ¿En quién has de confiar? Bueno, nos acercamos al final de este capítulo glorioso de las Sagradas Escrituras, el capítulo número 27, dice así, el versículo 28. El capítulo número 7, perdón, ahora versículo 28, dice así. Porque la ley, hombres apunta como sumos sacerdotes, teniendo ¿qué? Debilidad. Sin embargo, la palabra del juramento, la cual es después o posterior a la ley, al Hijo, por la edad, habiendo sido perfeccionado. La ley del antiguo pacto estableció sacerdotes, hombres débiles. ¿Qué significa débiles? Que pecan y que mueren. En cambio, la palabra del juramento, ¿cuál es la palabra del juramento? El Salmo 110. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra del juramento, distinta a la ley. Esa palabra de juramento estableció a quién? A un sacerdote distinto, un sacerdote que tiene vida indestructible. Sacerdote por la edad significa por la eternidad, hecho perfecto. Amigos, hermanos, capítulo número 7 del libro de Hebreos ha presentado un tema que había comenzado anteriormente y que se había interrumpido por un problema que tuvo que adresar el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ese oído pesado, luego incluso la apostasía de algunos, o sea, tuvo que el capítulo 6 mostrar un paréntesis, un freno en la enseñanza del sumo sacerdocio de Jesús. Pero llegó el capítulo 7 y se desarrolla el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y alguien dice, según el orden de Melquisedec, ¿no eran los levitas los sacerdotes? Claro que sí, en el antiguo pacto. Pero es tiempo de aprender que el sacerdocio levita no era ni más ni menos que una representación del verdadero sacerdocio, el de Jesús el Cristo. Quiero pruebas, dijo alguien. Las pruebas serán dadas.
El sumo sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de un rey de paz, de justicia. Es el sacerdocio que recibió los diezmos del patriarca Abraham, aquel que tiene, ¿quién? Tiene la preeminencia en esta expresión de la fe. De Abraham recibió diezmos y Abraham bendijo el sumo sacerdote. Cuando Abraham tenía que bendecir a las naciones, Abraham fue bendecido por alguien superior, por el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Cómo le bendijo? Con pan y vino, elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es el sacrificio de la vida de Jesucristo. Este sacerdocio fue establecido con juramento, porque juró el Señor y no se va a arrepentir que Jesús el Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio es diferente al de los levitas porque se apoya en el poder de la vida sobre la muerte, porque Jesús tiene vida indestructible, no se vuelve a morir. Este sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque no muta, no cambia, es un sacerdocio permanente. Y el sumo sacerdote que ministra tiene poder de salvar para siempre, siendo fiador para siempre de un mejor pacto que se nos va a enseñar en el capítulo siguiente. Este sacerdocio es el sacerdocio establecido por Dios, con un sumo sacerdote inocente, sin culpa, que no necesita presentar una ofrenda por él. Él se convirtió en pecado por nosotros, pero Él no presenta ofrenda por sí mismo. Y Él, por tu pecado, la ofrenda que presenta es la ofrenda de su propia vida. Y Él está pronto y dispuesto, tiene la habilidad y la capacidad de salvarte para siempre. ¿En quién has de confiar? ¿En quién depositarás tu confianza? Creemos que las pruebas han sido irrefutables. El sumo sacerdote establecido por Dios es Jesús el Cristo, según el orden de Melquisedec. Alguien preguntará, ¿y dónde ofrenda el sacrificio Jesucristo? ¿Cuál es el pacto mejor por el cual es fiador Jesucristo? Son buenas preguntas. Si Dios lo permite, las respuestas llegan a partir de la semana entrante, cuando continuemos la enseñanza del libro de Hebreos, ya en el capítulo número 8. Nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sean con todos los que aman y confían en Jesús, el sumo sacerdote eterno.